Sé que el 2025 no fue fácil. Tal vez llegaste hasta aquí con el pecho apretado, con la mente cansada y con oraciones que, en tu sentir, se quedaron suspendidas en el aire. Y aún así estás aquí. Eso ya dice algo. Porque si has sentido que te rompías por dentro, pero no te rendiste del todo, hay una verdad que necesitas escuchar con calma. Dios no tiró a la basura tu dolor, no lo ignoró, no lo pasó por alto. Lo que viviste no fue un accidente sin sentido. Fue un tramo del camino donde Él estuvo obrando en silencio, incluso cuando tú solo veías oscuridad. Este 2026 no es únicamente un cambio de calendario, es una puerta, es una oportunidad sagrada para soltar cargas que no nacieron para quedarse contigo y para recibir frescura donde solo había desgaste. Lo que quedó atrás no tiene por qué seguir gobernando tu presente. Algo nuevo puede levantarse dentro de ti, y si hoy estás dispuesto a dejar de caminar en círculos y empezar a caminar con dirección, quédate, porque lo que viene no empieza fuera de ti, empieza dentro. Antes de avanzar, quiero que declares algo con intención, como quien planta una semilla con fe. Escríbelo donde puedas. Este 2026 es mi temporada de renovación. Suelto lo que me pesó y recibo lo nuevo que Dios prepara para mí. No es solo una frase bonita. Es un primer paso. Es una decisión interna que abre espacio. Ahora escucha esto. El reinicio que Dios quiere darte no arranca en tus circunstancias, no arranca en tu agenda, no arranca en tus hábitos. Arranca en tu corazón. Imagina ese amanecer después de una noche larga, de esas noches donde el viento suena como si quisiera tumbarlo todo. La lluvia fue real, el ruido fue real, el miedo también. Hubo instantes en los que pensaste, ya no puedo, pero el sol se levantó igual. Así quiere Dios que empiece tu 2026, no negando lo que dolió, no fingiendo que fue sencillo, sino permitiendo que nazca algo nuevo dentro de ti. Quizá llegaste a este punto con una sensación extraña. Sigues haciendo lo que debes, cumples, respondes, avanzas, pero por dentro sientes que algo se enfrió. Hay dolores que endurecen, decepciones que vuelven desconfiada el alma, pérdidas que levantan muros invisibles y a veces te descubres pensando, antes sentía a Dios más cerca. Antes vibraba distinto, antes oraba con más fuego. Si te pasa, eso no te hace débil, te hace humano. Dios no te acusa por sentirte así. Dios lo ve, lo entiende y no se aleja. El mensaje para este nuevo año es más profundo de lo que parece. El 2026 no será diferente solo porque te esfuerces más. Puede ser diferente porque Dios quiere darte algo que tú no puedes fabricar por tu cuenta. Un corazón nuevo. No uno maquillado, no uno remendado, no uno motivado por unos días. Uno nuevo, porque un corazón agotado puede intentar cambiar, pero un corazón endurecido deja de sentir con libertad. Y Dios no quiere que sigas caminando por la vida con el alma en modo supervivencia. Hay una promesa en la Escritura que suena imposible, hasta que te das cuenta de quién la dice. Dios promete quitar el corazón de piedra y darte un corazón sensible, vivo. Ezequiel 36:26. Mira lo que eso significa. Dios no te pide que te arregles primero. No te exige que llegues perfecto. Él mismo se ofrece a hacer la obra que tu interior necesita. Piénsalo con una imagen clara. Un trasplante. Nadie se opera a sí mismo. El paciente no se abre el pecho ni controla el proceso. Se entrega, confía, descansa en manos de quien sabe. Así funciona la transformación espiritual real. No es un trofeo que se presume, es un regalo que se recibe. No nace del control, nace de la rendición. Y tal vez por eso te frustraste antes. Tal vez dijiste, ya lo intenté, prometí, oré, me esforcé y volví a caer. Hoy Dios no te responde con reproche, te responde con ternura. No te pedí que lo hicieras solo.
El cambio que permanece casi siempre empieza adentro y después se refleja afuera. Cuando Dios toca el corazón, lo demás comienza a alinearse, no de golpe, no como magia, sino con una paz nueva que antes no estaba. Puede que el 2025 te haya marcado. Oraciones sin respuesta aparente, puertas que no se abrieron, culpa por errores, miedo de repetir la historia. Y aquí viene una frase que quiero que se te quede grabada. Dios no desperdicia tus lágrimas, ninguna. Ni una sola. Aunque tú no entendieras, Él estaba trabajando en lo profundo. Hay temporadas que parecen castigo, pero eran preparación. Hay silencios que parecían abandono, pero eran formación. Hay pérdidas que dolieron como si te arrancaran algo, pero también te estaban soltando de lo que ya no podía acompañarte a lo que viene. Un corazón nuevo trae algo que extrañabas, sensibilidad espiritual. Vuelves a sentir, vuelves a confiar, vuelves a creer que Dios está cerca de verdad. No significa que no habrá desafíos, significa que ya no los cargarás con el mismo peso ni con la misma soledad. Ahora sí, suelta el peso del año anterior, suelta culpas que Dios ya perdonó, suelta el hábito de castigarte por lo que Él ya cubrió con gracia. Nadie merece un nuevo comienzo. Y por eso se llama gracia, porque no se gana, se recibe. Y con esto quiero decirte algo directo. Tu noche no es eterna. Hay un momento en la noche, justo antes del amanecer, donde todo se siente más oscuro, como si la sombra hiciera un último intento. El frío se siente más fuerte, el silencio pesa más. Y si no supieras que el sol sale, podrías creer que la noche se quedará para siempre. Así se sintió tu 2025, como si el dolor no tuviera fecha de salida. Pero la palabra susurra una verdad que necesitas recibir despacio. El llanto dura una noche, pero la alegría llega con la mañana. Salmo 35. Fíjate bien, dura. El llanto tiene límite, tiene frontera, no se queda para siempre. Dios no prometió que no llorarías, pero sí prometió que el llanto no tendría la última palabra. Y si sientes que tu noche no duró una noche, sino mucho más, Dios no se burla de eso. Su reloj no es como el nuestro. Para ti fue largo, agotador, incomprensible. Para Él sigue siendo una noche que está llegando a su fin. Si el 2025 tuvo más lágrimas que sonrisas, entiende esto: Dios las vio, las contó. Y aunque tú no vieras respuesta, no hubo una sola oración que cayera al vacío. El dolor no fue un error en tu historia, fue parte del proceso. A veces el alma necesita llorar para sanar, necesita quebrarse para ser restaurada. El problema no fue llorar. El problema fue creer que el llanto era el final. Y hoy Dios te lo dice con cariño: no era el final, era la noche antes del amanecer. Mira el invierno. Los árboles parecen muertos, la tierra parece estéril, todo luce detenido, pero debajo de la superficie ocurre trabajo silencioso, raíces fortaleciéndose, semillas preparándose. El 2025 pudo ser tu invierno, frío, quieto, duro, pero eso no significa ausencia de vida, significa preparación. El 2026 puede ser tu primavera, no porque el invierno no existió, sino porque Dios lo redime. La alegría que viene no niega lo que dolió, le da sentido, no borra el pasado, lo transforma. Tal vez todavía cargas culpa por decisiones tomadas en cansancio. Tal vez te duele haber dudado, tal vez te reprochas haber perdido fuerzas, y Dios no te humilla por eso. Te recuerda que su amor no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad. Respira profundo. Tu noche tuvo límite. Puede que aún veas sombras, pero el sol ya está asomando. No porque te esforzaste más, sino porque Dios es fiel. Y ahora viene una pregunta que a veces duele, pero también sana. Si ya pasó la tormenta, ¿para qué sirvió? Cuando el dolor afloja, la gran pregunta ya no es solo ¿por qué?, sino ¿para qué?
Y aquí Dios quiere darte una perspectiva que cambia la manera de mirar tu 2025. Lo que ese año te quitó no fue el final. Fue parte de un proceso. Tu sufrimiento no fue desperdicio, fue preparación. La Escritura lo dice de una manera esperanzadora. Después de padecer por un tiempo, el Dios de toda gracia puede perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. 1 Pedro 5:10. Mira esa cadena, madurar lo incompleto, darte estabilidad, devolverte fuerza, ponerte fundamento. Nada de eso nace del vacío. Todo eso se trabaja muchas veces en la presión. Hay cosas que solo se forman cuando no hay atajos. Paciencia, profundidad, discernimiento, compasión, carácter. Y sí, duele, porque el dolor no suele traer explicaciones inmediatas, pero Dios no desperdicia nada, ni una noche sin dormir, ni un ¿por qué? Repetido, ni un día donde sentiste que estabas al borde. Déjame darte una imagen sencilla. Una semilla enterrada parece muerta. Nadie la aplaude, nadie la ve. Parece que la oscuridad la tragó, pero bajo tierra comienza la vida. El entierro no fue el final, fue el inicio del brote. Tal vez tu 2025 fue ese entierro, y tu 2026 puede ser el brote que nadie esperaba, incluso tú. Lo que parecía destrucción pudo ser refinamiento. Lo que parecía pérdida pudo ser poda. Y la poda duele porque corta cosas que uno se acostumbró a sostener, planes, personas, seguridades, incluso una versión de ti que ya no podía cargar lo que viene. A veces Dios no te quita algo para castigarte, te lo quita porque te ama demasiado como para dejarte atado a lo que te limita. Y puede que digas, lo mío fue demasiado para tener sentido. Dios no te responde con dureza, te responde con paciencia. El sentido no siempre se revela durante el proceso. Muchas veces aparece después, cuando miras atrás y entiendes por qué hoy tienes más empatía, más madurez, más profundidad. Hay dolores que no te explican, te transforman. Si te sentiste estancado, no siempre fue retroceso, a veces fue profundidad. Si te sentiste solo, no siempre fue abandono, a veces fue formación. Si te sentiste débil, no siempre fue derrota, a veces fue el punto exacto donde Dios te enseñó a depender de Él y no de tu fuerza. Y antes de hablar de metas, planes y nuevos comienzos, hay algo que tu alma necesita más que respuestas: descanso. Porque existe un cansancio que no se quita con dormir. Es el cansancio del alma, ese agotamiento silencioso que queda después de sostener mucho tiempo, de cargar responsabilidades, de sonreír cuando por dentro te estabas desarmando, de sobrevivir cuando nadie aplaudía tu batalla. Quizá llegaste al 2026 cumpliendo por fuera, pero vacío por dentro. Y Dios no te recibe con exigencias, te recibe con una invitación suave. Ven, descansa. Él sabe cuánto cargaste en 2025, sabe las noches con preocupación, las mañanas sin ganas, las decisiones tomadas con miedo, y la palabra lo expresa con ternura. Dios puede saciar al alma cansada y llenar al corazón entristecido. Jeremías 31:25. No dice, te doy un poquito, dice, te sacio, dice, te lleno. Dios no es especialista en alivios temporales. Él restaura. El cuerpo descansa cuando paras. El alma descansa cuando confía, cuando deja de pelear sola, cuando suelta la obsesión de tener todo bajo control, cuando se permite no entenderlo todo. Tal vez te cuesta descansar porque llevas tanto tiempo en modo supervivencia que parar te da miedo. Sientes que si sueltas, todo se cae. Pero Dios quiere enseñarte algo nuevo. No todo depende de ti. Descansar no es rendirse. Descansar es reconocer que no eres Dios. Es sabiduría, no debilidad. Es decir, hasta aquí llego yo, ahora entras tú. Y cuando lo haces, algo se afloja por dentro. El pecho deja de apretar, la mente deja de correr, el alma vuelve a respirar.
Dios no te empuja al futuro como quien te exige resultados. Dios te toma de la mano como quien te guía, como un río que fluye sin desesperarse, limpiando en su paso, refrescando, renovando. Así es su presencia cuando te permites descansar. No grita, no apura, envuelve. Porque nadie construye bien desde el agotamiento. Nadie decide con claridad cuando el corazón está exprimido. Por eso este momento es sagrado. Es el espacio donde Dios te dice, detente un poco. No tienes que probar nada, no tienes que fingir fortaleza, no tienes que cargarlo todo. Y desde ese descanso nace algo que cambia el año completo. Aprender a vivir un día a la vez. No tienes que enfrentar todo el 2026 de golpe. No tienes que cargar hoy con lo que todavía no llegó. Dios nunca te pidió eso. Te invita a caminar en el ritmo del cielo, día por día, mano a mano. La misericordia de Dios no se agota y su compasión se renueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Eso significa que no amaneces solo. Antes de que abras los ojos, ya hay gracia preparada para tu hoy. Muchos se angustian porque miran el año como una montaña imposible. Piensan en todo lo que falta, en todo lo que puede salir mal y el alma se abruma. Pero Dios no opera así. Dios no te da la fuerza del año entero hoy. Te da la fuerza de hoy. Y cuando llegue mañana, habrá gracia fresca otra vez. Recuerda el maná, caía cada mañana. No estaba diseñado para acumularse. Era dependencia diaria. Así funciona la gracia. Pan fresco. No se almacena, se recibe. Cuando intentas vivir con la fuerza de ayer, te frustras. Cuando recibes la gracia de hoy, descansas. Tal vez te preguntas, ¿tendré fuerzas para lo que viene? Y la respuesta es más simple de lo que imaginas. Hoy sí, para hoy sí. Mañana, Dios se encarga de mañana. La fidelidad de Dios no depende de tu estado de ánimo, no depende de tu perfección. Permanece incluso cuando tú tiemblas, y esto cambia la forma de despertar. Ya no te levantas con miedo, te levantas con expectativa. Y ahora quiero contarte algo que se parece a tu historia. Hay personas que conocen pozos que nadie ve. No siempre son lugares físicos, muchas veces son estados internos. El pozo de la desesperación, donde todo se siente inestable, donde cada intento por salir te hunde más, donde pides ayuda y llega tarde, donde clamas y solo escuchas eco. David habló de eso. Dijo que esperó con paciencia y Dios se inclinó a él y escuchó su clamor. Salmo 41:3. Fíjate, se inclinó. Eso quiere decir que Dios no se quedó lejos dando órdenes imposibles. Dios bajó. Dios se acercó, Dios oyó. Si el 2025 te metió en un pozo tan profundo que pensaste que no saldrías, escucha, Dios se inclina hacia los pozos. Él no le tiene miedo al lodo, Él no se asusta de tu estado. Él toma la mano y saca, incluso cuando estás cubierto de barro. Y después del pozo viene la estabilidad. Poner los pies en roca, enderezar pasos. Esa roca no es una emoción, es una verdad. Es su presencia firme cuando todo tiembla. Tal vez el 2025 te quitó seguridades falsas para enseñarte a pisar sobre lo real. Pero Dios no solo te saca, también cambia tu voz. David dijo que Dios puso un cántico nuevo en su boca, porque el cántico nuevo no nace del confort, nace del rescate. No es solo alivio, es testimonio. Es gratitud de quien sabe de dónde fue levantado. Y tal vez tú todavía no cantas con alegría completa. Tal vez tu voz tiembla. Está bien, los procesos no se fuerzan. La fe se construye a veces en silencio. Y aquí entra esa parte que casi nadie quiere vivir, la espera. Entre el rescate y la promesa cumplida existe un tramo donde ya no estás como antes, pero todavía no ves lo que viene. Ese lugar puede desesperar, porque el corazón quiere señales rápidas, pero Dios trabaja profundo. David admitió algo muy humano, que casi desmayaba si no elegía creer que vería la bondad de Dios en la vida real.
aquí, en la tierra. Salmo 27, 13, 14. No dijo que fue fuerte todo el tiempo. Dijo que casi se rendía. Y si tú te identificas con ese casi, no te castigues. No estás fallando. Estás caminando el mismo sendero que caminaron muchos que Dios usó. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos. Es seguir caminando, aunque no tengas todo el mapa. Es obedecer con lágrimas. Es dar pasos pequeños cuando no hay fuerzas para pasos grandes. A veces crees que la fe es sentir seguridad todo el tiempo, pero la fe verdadera muchas veces es decidir creer cuando no sientes nada. Es decir, no veo, no entiendo, no siento, pero confío. Esa decisión repetida día tras día se vuelve un ancla. Un ancla no detiene la tormenta, pero evita que el barco sea arrastrado. Y mientras esperas, Dios hace intercambios. El mundo te dice, si llegas roto, te rechazan. Si llegas manchado, te señalan. Si llegas con cenizas, te dejan en el piso. Pero Dios dice, ven tal como estás. Hay una promesa preciosa. Dios puede darte honra en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto y alivio en lugar de angustia. Isaías 61, 3. Eso es intercambio. Eso es gracia. La ceniza es lo que queda cuando algo se quemó, cuando un sueño se apagó, cuando una relación se quebró, cuando un error dejó vergüenza, cuando una etapa terminó en ruinas. Y tal vez eso es lo que sientes que traes de 2025. Restos. Dios no niega esa realidad. No minimiza tu dolor, lo mira de frente, pero no te deja quedarte ahí. Te ofrece dignidad restaurada, te ofrece gozo real, no superficial. Te ofrece un manto que te cubre por dentro, que abriga donde el miedo te dejó expuesto. Pero hay una parte tuya que debe ocurrir. Abrir las manos, porque no puedes aferrarte a la ceniza y al mismo tiempo agarrar la corona. No puedes abrazar el luto como identidad y al mismo tiempo recibir el óleo de alegría. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de cargarlo como condena. Y cuando sueltas, Dios no solo te consuela, te planta, te vuelve firme, te da raíces, te prepara para dar fruto aún con cicatrices. Porque hay personas que florecen no porque nunca sufrieron, sino porque se arraigaron en Dios. Y ahora escucha el decreto que rompe el miedo. Dios hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No dice algunas, dice todas. Eso significa que la renovación no descansa sobre tu fuerza, descansa sobre Él. Tú no tienes que fabricar tu nueva vida como quien se reinventa por presión. Tú puedes rendirte y permitir que Dios haga la obra. Cuando el peso del cambio cae sobre ti, te agotas. Cuando el cambio nace en Dios, descansas. Y todas incluye tu mente cansada, tu fe golpeada, tu historia, tu futuro, tus errores, tus preguntas, tus pérdidas, tus silencios. Nada queda fuera del alcance de su poder. Renovar no siempre es borrar el pasado. A veces es darle un significado nuevo. Es tomar lo que dolió y convertirlo en sabiduría. Es transformar heridas en compasión. Es volver a mirar tu vida y decir, esto no me destruyó. Dios lo usó para formarme. Y para sostenerte en esta etapa, hay algo que el corazón necesita recordar. Dios no solo promete cosas. Dios también da beneficios reales en el camino. David se habló a sí mismo. No olvides lo que Dios hace por ti. Salmo 103. Porque cuando el año pesa, se debilita la memoria espiritual. Y recordar es un acto de fe. Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios renueva. Dios te cubre con misericordia. Dios te sostiene más de lo que notas. Si hoy sigues aquí, si no te rendiste por completo, si todavía hay una chispa que responde cuando escuchas su palabra, eso ya es evidencia de gracia activa en ti. Y aquí viene un punto delicado pero sanador. Para vivirlo plenamente, hay un paso sencillo y profundo: volver.
Volver no como alguien derrotado que regresa para ser regañado, sino como un hijo que regresa a casa. Porque a veces el 2025 no solo cansó, también enfrió. No siempre por rebeldía, a veces por dolor, por decepción, por cargas, por agotamiento. Un día dejaste de buscar, dejaste de hablar, dejaste de orar con honestidad y sin darte cuenta, te fuiste quedando lejos. Y Dios no te grita, Dios te llama con ternura, vuelve. Oseas 6:1-3. No te pide un discurso perfecto, te pide una decisión humilde. Aquí estoy otra vez. Eso es suficiente para empezar. Dios sabe curar, Dios sabe vendar, Dios sabe tratar la herida hasta que deje de sangrar cuando la tocas. Curar no es decirte, supéralo. Curar es devolverte paz donde había ansiedad, confianza donde había miedo, claridad donde había confusión. Y si sientes que te alejaste demasiado, escucha esto. No existe demasiado lejos para Dios. Cuando un corazón decide volver, Dios corre al encuentro. No espera que llegues impecable, te recibe en el camino. Y desde ahí, con el regreso hecho, viene una promesa que te cambia la postura con la que miras el año. Dios va adelante de ti. El 2026 puede sentirse como territorio desconocido. Decisiones, preguntas, caminos nuevos. Y después de un año difícil, es normal que el corazón tiemble. Pero lo que para ti es incierto, para Dios no lo es. La Escritura afirma que Dios va adelante, está contigo, no te abandona. Deuteronomio 31:8. Eso significa que antes de que tú pises un día del 2026, Dios ya estuvo ahí. No hay sorpresa para Él. No hay imprevisto que lo descontrole. No hay puerta cerrada que Él no sepa cómo redireccionar. Tal vez tu miedo dice, ¿y si vuelvo a fallar? Dios responde con presencia, yo estaré contigo. No de vez en cuando. No solo cuando te sientes fuerte, también cuando tu fe es apenas un suspiro. No se trata de negar los desafíos, se trata de atravesarlos acompañado. Hay procesos que solo se caminan bien de la mano de Dios. Y un día miras atrás y entiendes que hasta lo difícil te hizo crecer. Y si hay algo que necesitas escuchar para cerrar este tramo del mensaje, es esto: Dios te levantará otra vez. Hay personas que llegan al nuevo año con vergüenza por recaídas, por tropiezos, por errores repetidos, y creen que ya gastaron la paciencia de Dios. Pero Dios no te define por cuántas veces caíste, te define por el amor con el que te sostiene. La palabra habla de un Dios que da vida otra vez, que levanta otra vez, incluso desde lo profundo. Salmo 71:20. Ese otra vez es medicina para la culpa, porque significa que Dios no se sorprende por tu fragilidad y aún así decide amarte. Su misericordia no se desgasta por el uso, su gracia no tiene fecha de vencimiento. El enemigo quiere que mires tus cicatrices como condena. Dios quiere que las mires como evidencia de que Él no te soltó. Y ahora llegamos a un punto clave. Ya escuchaste promesas, recibiste consuelo, entendiste perspectiva, pero hay un momento en que la gracia pide respuesta. No una respuesta perfecta, sino honesta. Hay una frase que lo cambia todo: yo miraré a Dios. Miqueas 7:7-8. No dice yo controlaré, no dice yo entenderé todo, dice miraré. Cuando no puedes correr, aún puedes mirar. Mirar a Dios es un acto de fe. Esperar en Él es permanecer con expectativa. Y aunque caigas, no te quedas en el suelo. Aunque estés en tinieblas, no perteneces a ellas, porque Dios puede ser tu luz. El amanecer interior no siempre llega cuando todo cambia afuera. A veces llega cuando algo se ordena adentro, cuando sueltas la condena, cuando dejas de hablarte con dureza, cuando vuelves a creer lo que Dios dice de ti. Y aquí quiero que hagas algo simple. Respira.
Suelta los hombros, deja que el corazón se aquiete. No estás solo, Dios no se fue, Dios no llegó tarde, Dios no se cansó de ti. El 2026 no empieza en la oscuridad, empieza cuando decides mirar a Dios y dar el primer paso hacia la luz. Así que hoy, sin exageraciones, sin promesas teatrales, con una fe sencilla, declara esto con todo tu corazón. Dios, suelto lo que me marcó, recibo lo nuevo y camino contigo en este 2026. Hazlo con calma, hazlo con verdad y deja que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, renovar desde adentro, sanar lo oculto, levantar lo que cayó y abrir camino delante de ti. Si este mensaje encendió esperanza en ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté cansado por dentro y quédate cerca, porque esto no termina aquí. Lo que Dios empezó a sembrar hoy apenas está brotando. Y mientras eso brota, vas a empezar a notar algo que quizá no habías notado en mucho tiempo. Tu interior vuelve a tener aire. No porque todo afuera se arregló de inmediato, sino porque por dentro ya no estás apretando los puños con desesperación. Hay una paz que no viene de tener todo resuelto, sino de saber quién camina contigo. Y esa paz no es frágil. No depende de que el día salga perfecto. Depende de una presencia que no se apaga cuando te equivocas. Este año no tienes que demostrar nada. No tienes que ganarte el amor de Dios, no tienes que presentarte con un currículum espiritual, ni justificar por qué tardaste, ni explicar por qué te costó tanto. Puedes venir tal como estás, con lo que hay, con lo que duele, con lo que aún no entiendes. Porque Dios no te está esperando para juzgarte, te está esperando para restaurarte. Hay personas que se acostumbraron a vivir con el corazón en alerta, como si cualquier cosa pudiera romperse otra vez, como si la vida fuera un terreno minado donde un paso mal dado lo arruina todo, y esa forma de vivir desgasta, te hace respirar corto, te hace pensar de más, te hace sentir que no mereces cosas buenas porque ya viste lo que es perder. Pero escucha con cuidado, el miedo puede ser una reacción, pero no puede ser tu dirección. El miedo te grita, protégete. Dios te susurra, confía. El miedo te dice, no te ilusiones. Dios te dice, camina conmigo. El miedo te empuja a controlar. Dios te invita a descansar. Y aquí está una verdad que tal vez necesitas repetir varias veces hasta que se te meta en el alma. No todo lo que sientes es una señal de lo que es. Puedes sentir temor y aún así estar seguro. Puedes sentir fragilidad y aún así estar sostenido. Porque la fe no es ausencia de miedo, es presencia de Dios en medio del miedo. Y como Dios no trabaja solo con palabras bonitas, sino con proceso real, habrá días en este 2026 donde vas a sentir que vuelves a lo mismo. Días donde tu mente trate de regresar a la ansiedad. Días donde un recuerdo te golpee. Días donde te levantes con poco ánimo. Y en esos días no te condenes, no pienses, entonces no sirvió. No, es parte del camino. La sanidad no siempre es una línea recta. A veces es una escalera con descansos. A veces vuelves a tocar un dolor, pero ya no te destruye como antes. A veces lloras de nuevo, pero ya no es desesperación, es liberación. Y en esos momentos necesitas una herramienta sencilla, regresar a lo básico, volver a lo simple, volver a esa oración pequeña que no suena espectacular, pero mueve el cielo. Señor, aquí estoy. Porque Dios no te pide discursos largos, te pide honestidad, y la honestidad abre puertas internas. Hay una clase de gente que cree que para acercarse a Dios debe sentirse bien primero, como si la tristeza fuera una barrera y la debilidad fuera motivo de vergüenza. Pero Dios no te espera en la cima, te encuentra en el valle. Dios no te ama solo cuando cantas fuerte, te ama también cuando apenas puedes susurrar. Él conoce la voz de tu corazón incluso cuando tu boca no encuentra palabras. ¿Sabes qué pasa cuando una persona está muy cansada?
que todo le pesa más, un comentario duele más, un problema se ve más grande, una espera se siente eterna. Por eso Dios te está hablando tanto de descanso, porque un alma descansada ve distinto, un corazón descansado elige mejor, una mente descansada se deja guiar con más facilidad. Y este descanso que Dios da no es pasividad, no es quedarte inmóvil, es moverte desde un lugar sano, es caminar sin cargar el mundo sobre tus hombros, es avanzar sin exigirte ser invencible, es levantarte sin castigarte por haberte caído, y cuando aprendes ese ritmo, empiezas a ver la vida como Dios la ve, paso a paso. Lo que viene no te pide que lo hagas perfecto, te pide que lo hagas acompañado. Ahora, quiero hablarte de algo que a veces nadie dice, pero muchos viven. La culpa silenciosa. Esa culpa que aparece cuando estás a punto de comenzar de nuevo. La culpa que te recuerda los errores, los tropiezos, las decisiones que tomaste por impulso o por cansancio. La culpa que te susurra quién te crees para volver a intentarlo. Y si esa voz te visita, no la aceptes como verdad. Porque la culpa que viene de Dios no aplasta, corrige con amor y conduce a vida. La culpa que te destruye, la que te hunde y te etiqueta, esa no viene del cielo. Dios no te llamó para que vivas castigándote. Dios te llamó para que vivas restaurándote en su gracia. Y aquí hay algo que necesitas entender para caminar liviano. El perdón de Dios no es una idea, es una realidad. No es una esperanza lejana, es una decisión que Él ya tomó cuando te miró con amor. Por eso no empiezas el 2026 con una deuda espiritual, empiezas con una oportunidad limpia. No porque tú seas perfecto, sino porque Él es misericordioso. Y cuando por fin descansas en eso, empiezas a dejar de esconderte. Porque hay gente que no se aleja de Dios por falta de fe, sino por vergüenza. Se alejan porque se sienten indignos, porque se sienten sucios, porque creen que Dios está cansado de ellos. Pero esa imagen no es Dios. Ese es el reflejo de tu miedo. Porque Dios no se cansa de amar, Dios no se agota de llamar, Dios no se aburre de restaurar. El Padre no dice, vuelve cuando te arregles. El Padre dice, vuelve y yo te arreglo por dentro. Y cuando vuelves, no vuelves a un tribunal, vuelves a un hogar. En este 2026, Dios quiere devolverte algo que el dolor te robó, la capacidad de imaginar un futuro sin terror. Quizá antes soñabas con facilidad y ahora te cuesta. Quizá antes confiabas y ahora dudas. Quizá antes te emocionabas y ahora te proteges. Y sí, eso ocurre cuando uno se golpea con la vida, pero Dios no te quiere viviendo como alguien que solo sobrevive. Te quiere viviendo como alguien que vuelve a creer, no porque seas ingenuo, sino porque aprendiste a descansar en Él. Y aquí viene una verdad que puede sanar tu relación con el tiempo. Dios no tiene prisa como tú. Tú quieres respuestas rápidas porque estás cansado. Tú quieres resultados ya porque te duele esperar. Tú quieres señales porque tu corazón necesita seguridad. Pero Dios no te está negando por maldad. Muchas veces Dios te está formando por amor. Porque si te diera todo de golpe, tu interior no lo sostendría. Si te abriera ciertas puertas sin preparar tu carácter, te lastimarías. Si te llevara al siguiente nivel sin sanarte, arrastrarías heridas al lugar donde Dios quiere darte plenitud. Dios no retrasa por capricho, Dios prepara por sabiduría y mientras te prepara, también te enseña a escuchar. Porque hay veces que Dios no cambia la circunstancia de inmediato, pero cambia la voz dentro de ti. Cambia el diálogo interno, cambia la manera en que te hablas, cambia la forma en que interpretas lo que vives, y eso lo cambia todo. Porque una mente renovada no se hunde igual, un corazón renovado no se rompe igual, un espíritu renovado no se apaga igual. Te vas a dar cuenta de que muchas batallas del 2025 no eran solo externas, eran internas, eran pensamientos, temores, ideas repetidas, condenas, dudas.
Y Dios quiere traer luz ahí, no solo para que tengas un buen año afuera, sino para que tengas un buen año adentro. Porque hay gente que tiene logros por fuera, pero está destruida por dentro. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no solo quiere que avances, Dios quiere que sanes. Y para sanar, a veces hay que soltar personas, soltar hábitos, soltar la necesidad de tener siempre la razón, soltar el orgullo que te impide pedir ayuda, soltar el perfeccionismo que te hace odiarte cuando fallas, soltar la comparación que te roba la paz, soltar la idea de que Dios te ama más cuando haces más. No, Dios te ama porque eres suyo. Y mientras sueltas, vas a sentir un espacio nuevo dentro de ti. Ese espacio es donde Dios planta lo nuevo, porque lo nuevo no entra en un corazón lleno de cargas viejas. Lo nuevo entra cuando abres manos. Y aquí quiero decirte algo muy práctico, muy de vida real. Habrá días donde vas a tener que elegir qué pensamiento alimentas, porque no todos los pensamientos que te llegan te pertenecen. No todo lo que tu mente te dice es verdad. A veces tu mente está repitiendo heridas, a veces está repitiendo miedo, a veces está repitiendo historias viejas, y tú puedes detenerte y decir, esto no me gobierna. Una mente renovada aprende a hablar con autoridad interior. Yo no soy mi pasado, yo no soy mi caída, yo no soy mi error. Yo soy alguien que Dios está restaurando. Y cuando sostienes esa verdad, empiezas a caminar distinto. Ahora, sé que hay una parte de ti que todavía pregunta, ¿y si vuelvo a pasar por algo duro? Y no voy a mentirte con frases vacías. Sí, la vida tiene días duros. Sí, puede haber pruebas. Sí, pueden venir retos. Pero escucha esta diferencia. No es lo mismo sufrir solo que sufrir acompañado. No es lo mismo atravesar un valle pensando que Dios te abandonó, que atravesarlo sabiendo que Él va contigo. La presencia de Dios no siempre evita el valle, pero siempre evita que el valle sea el final. Y cuando lo entiendes, dejas de tenerle miedo al camino, porque ya no caminas con la idea de podré, sino con la certeza de Él estará conmigo. Y esa certeza te da valentía tranquila. No arrogancia, no autosuficiencia, valentía tranquila. Esa que se levanta por la mañana y dice, hoy con Dios es suficiente. Esa que no necesita tener todo claro para seguir. Esa que no necesita sentir emociones perfectas para obedecer. Porque la obediencia no se basa en emociones, se basa en confianza. Y la confianza se construye con recuerdos santos, con memoria espiritual, recordando lo que Dios ya hizo, recordando de dónde te sacó, recordando cuántas veces te sostuvo, recordando cuántas puertas te abrió cuando pensabas que no había salida, recordando cuántas veces te protegió sin que tú te dieras cuenta. Hay bendiciones que no celebraste porque nunca supiste que eran rescates. Y cuando empiezas a recordar, tu fe se afirma. Ahora, quiero que pienses en esto. Si Dios te permitió llegar hasta aquí, ¿por qué asumirías que te soltará mañana? Si te sostuvo en el 2025, ¿por qué no te sostendría en el 2026? Si te levantó antes, ¿por qué no te levantaría otra vez? La fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. Y por eso, este 2026 no lo mires como una amenaza. Míralo como un terreno donde Dios ya sembró promesas. Aunque todavía no veas el fruto, hay semilla. Y aquí viene un punto importante. Hay promesas que no llegan solo para hacerte sentir bien, sino para hacerte crecer. Porque Dios no te da promesas para que te duermas. Te las da para que camines con fe, para que vivas con dirección, para que elijas con sabiduría, para que vuelvas a tomar decisiones desde la paz y no desde el miedo. Y si te preguntas cuáles decisiones, te digo las pequeñas. Porque la vida cambia más por hábitos diarios que por momentos grandes. La vida cambia por lo que haces cuando nadie aplaude. Cambia por lo que eliges cuando nadie ve. Cambia por lo que piensas cuando estás solo. Cambia por lo que haces con tu primera hora del día.
Cambia por lo que haces con tus palabras, cambia por lo que permites en tu mente, cambia por lo que sueltas y por lo que abrazas. Este 2026 no necesitas un salto enorme, necesitas constancia, y la constancia no se sostiene con fuerza humana, se sostiene con gracia diaria. Por eso, cada mañana, aunque sea con una oración corta, entrégale a Dios tu día. Señor, guía mis pasos. Señor, cuida mi mente. Señor, dame paz. Señor, dame fuerzas para hoy. No es complicado, es real, es íntimo, y ese hábito va a construir algo sólido dentro de ti. Y cuando vengan días de tormenta, porque a veces llegan, ya no vas a correr sin rumbo, vas a tener dónde refugiarte, vas a saber a quién llamar, vas a recordar que no estás solo. Ahora quiero hablarte de una herida común, la decepción. La decepción es peligrosa porque se disfraza de madurez. Te hace creer que eres fuerte por no esperar nada. Te hace sentir inteligente por no confiar. Te hace pensar que protegerte es sabiduría. Pero la decepción no es sabiduría. Es una herida sin sanar. Y Dios quiere sanarla, porque si no la sanas, te roba la capacidad de recibir. Y Dios tiene cosas para ti que solo se reciben con un corazón abierto, no ingenuo, abierto. Un corazón que aprendió a poner límites sin cerrarse, a ser prudente sin volverse frío, a ser sabio sin volverse amargado. Dios no quiere que vivas desconfiando de todo, quiere que vivas confiando en Él, y cuando confías en Él, se acomodan otras cosas. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus decisiones se vuelven más claras, tu ansiedad baja, tu paz sube, tu fe se fortalece, y esa fe no es una emoción, es una base. Y si hoy estás aquí escuchando esto, quiero que sepas que no es casualidad, no es coincidencia, hay un propósito en este momento. Hay algo que Dios está despertando en ti, algo que tal vez se había dormido, esperanza. La esperanza es poderosa, no porque niegue la realidad, sino porque te da fuerza para atravesarla. Y aquí hay algo que muchos no entienden. La esperanza no siempre se siente como alegría. A veces la esperanza se siente como no me rendí. A veces se siente como aún estoy aquí. A veces se siente como hoy lloré, pero no me fui. A veces se siente como no tengo ganas, pero doy un paso. Eso también es esperanza. Y Dios honra eso. Dios honra el corazón que aún sin fuerzas elige permanecer. Ahora te voy a decir algo que puede liberarte. No tienes que comparar tu proceso con el de nadie. Tu proceso es tuyo. Hay gente que sanó en un mes lo que a otros les tomó años. Hay gente que parece avanzar rápido por fuera, pero por dentro está vacía. Hay gente que sonríe, pero vive en guerra interna, y tú no puedes medir tu valor por la velocidad de otros. Dios no corre contigo, camina contigo, y su caminata es segura, es firme, es paciente. Si en el 2025 sentiste que Dios guardó silencio, no te quedes con la idea de que Él no estaba. A veces el silencio no es ausencia, es profundidad. A veces Dios calla para que aprendas a escuchar de otra manera. A veces Dios no grita porque su presencia no necesita escándalo para sostenerte. Y también pasa algo. A veces el ruido del dolor no te dejaba escuchar, pero ahora que el alma está empezando a descansar, vas a escuchar mejor. Vas a notar pequeñas confirmaciones. Vas a sentir paz en decisiones que antes te daban pánico. Vas a ver puertas abrirse de maneras que no esperabas. Vas a aprender a decir no sin culpa. Vas a aprender a decir sí con fe. Vas a aprender a soltar lo que te drenaba. Y esa es renovación. Renovación es volver a ser tú, pero con Dios en el centro. No tú como antes, sino tú más sano, más firme, más humilde, más fuerte, más libre. Porque la libertad que Dios da no es hacer lo que quieres, es dejar de ser esclavo de lo que te destruye, es dejar de ser esclavo de pensamientos que te humillan, es dejar de ser esclavo de recuerdos que te encadenan, es caminar en luz.
Y si te preguntas cómo se camina en luz, te lo digo, un paso a la vez. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas obedecer el paso de hoy, porque cuando Dios está al frente, el paso de hoy es suficiente. Y en ese paso de hoy hay algo muy importante: perdonar. Sé que esa palabra a veces duele, porque perdonar suena como justificar. Y no, perdonar no es decir que estuvo bien. Perdonar es soltar el veneno para que no te mate por dentro. Perdonar es dejar de cargar el peso de lo que otros hicieron. Perdonar es renunciar a vivir atado a una herida. Y quizá no puedas perdonar de golpe, pero puedes empezar a pedirle a Dios que te ayude. Puedes empezar por decir: Señor, no puedo con esto solo. Y esa oración es poderosa, porque hay perdones que son proceso, y Dios camina el proceso contigo. Y mientras perdonas, también te perdonas. Porque a veces eres más duro contigo que cualquiera. Te hablas peor de lo que le hablarías a alguien que amas. Te recuerdas cada caída. Te repites cada error. Te castigas una y otra vez. Y Dios te dice: basta. Ya no te condenes por lo que yo ya cubrí. Dios no te quiere viviendo en una cárcel que Él ya abrió. Y cuando sales de esa cárcel empiezas a brillar de otra forma. No como quien presume, sino como quien fue restaurado. Brillas con paz, brillas con humildad, brillas con firmeza. Y ese brillo no es para que te miren a ti, es para que otros sepan que Dios restaura. Porque sí, tu historia también se vuelve testimonio. Lo que lloraste, un día lo vas a entender. Lo que te dolió, un día lo vas a usar para ayudar a alguien. Lo que te quebró, un día lo vas a mirar sin que te destruya. No porque se borró, sino porque sanó. Y cuando eso pasa, la vida cambia. Ya no reaccionas igual, ya no te derrumbas igual, ya no te escondes igual, ya no te cierras igual. Y si hoy estás pensando: me gustaría creerlo, pero me cuesta, está bien, no tienes que forzarte a sentir algo. Solo necesitas dar un paso hacia Dios, solo eso. La fe no siempre es un grito, a veces es un susurro, y Dios escucha los susurros. Así que en este momento donde estás, haz un acto simple. Entrégale a Dios tu 2026 sin exigirle que te explique todo. Entrégale el miedo, entrégale el pasado, entrégale la ansiedad, entrégale las preguntas, entrégale las heridas, entrégale el cansancio y dile: Señor, no sé cómo, pero sé contigo. Y si lo haces con sinceridad, aunque sea temblando, algo se empieza a acomodar, porque Dios no espera que llegues fuerte. Él te fortalece cuando llegas, y lo que hoy empezó no va a quedarse a medias, porque si Dios te habló, es porque Dios te está guiando, porque si Dios te consoló, es porque Dios te está sosteniendo, porque si Dios te despertó esperanza, es porque Dios tiene futuro para ti, y eso significa que todavía no terminó. Significa que aún hay páginas por escribir. Significa que aún hay mañanas por vivir. Significa que aún hay promesas por ver. Así que no sueltes, no te vayas, no te rindas. Este 2026 puede ser el año donde tu corazón vuelva a respirar. El año donde tu fe vuelva a levantarse. El año donde tu mente deje de correr. El año donde tu alma encuentre descanso. El año donde lo nuevo no sea solo una palabra, sino una realidad. Y aunque hoy solo veas una chispa, cuídala, porque una chispa cuidada se convierte en fuego. Y ese fuego no es ansiedad, es vida, es paz, es presencia, es Dios contigo. Y si lo crees, aunque sea un poquito, di en tu interior: aquí estoy, Señor, hazlo en mí. Y mientras dices: aquí estoy, Señor, algo empieza a cambiar en la forma en que te miras a ti mismo. Porque una de las heridas más profundas del 2025 no siempre fue lo que pasó afuera, sino lo que empezaste a creer adentro. Hay batallas que se ganan o se pierden en silencio, en esa conversación interna que nadie escucha.
Y si el año pasado te golpeó, es posible que tu mente se haya acostumbrado a hablarte con dureza, a recordarte lo malo antes que lo bueno, a contarte tus fallas como si fueran tu identidad. Pero este 2026, Dios quiere reeducar tu interior, quiere enseñarte a pensar con verdad, no con miedo, porque tú no eres lo que te pasó, tú no eres tu caída, tú no eres tu error, tú no eres el capítulo oscuro, tú eres alguien a quien Dios no soltó, alguien a quien Dios sostuvo cuando tú mismo pensabas que ya no había nada que sostener. Y eso significa que hay propósito todavía, aunque hoy no lo veas completo. Hay personas que entran a un año nuevo como quien entra a un cuarto oscuro, tanteando, con cuidado, esperando no golpearse otra vez. Y tiene sentido. Te cuidaste porque te dolió, te protegiste porque te rompiste. Pero Dios no te trajo hasta aquí para que vivas encogido, te trajo hasta aquí para que vuelvas a caminar erguido por dentro, no con orgullo, sino con confianza, confianza en que Él no solo te acompaña, Él te guía. Y eso implica algo bien concreto. Este 2026 vas a tener que elegir qué voz se queda contigo, porque hay voces que te drenan, que te bajan, que te confunden, y hay una voz que te levanta, te ordena, te centra. No tienes que seguir escuchando todo lo que tu miedo te dice. No tienes que darle la última palabra a tu ansiedad. No tienes que obedecer pensamientos que solo repiten trauma. Cuando llegue ese pensamiento que dice, no vas a poder, respóndele con verdad, no voy solo. Cuando llegue el pensamiento que dice, vas a fallar, respóndele con verdad, Dios me levanta. Cuando llegue el pensamiento que dice, esto no cambiará, respóndele con verdad, Dios hace nuevas todas las cosas. Y sí, tal vez al inicio te cueste, porque una mente cansada se acostumbra a lo negativo como defensa. Pero aquí está la buena noticia, la mente también se entrena, y Dios está dispuesto a ayudarte a entrenarla con paciencia, con amor y con constancia. Este año, cada vez que tu mente intente arrastrarte al pasado, haz una pausa, respira y vuelve al presente con Dios. No al presente con prisa, no al presente con presión, al presente con presencia, porque el presente con Dios es el único lugar donde se construye el futuro. Si te atrapa la culpa por algo que ya pasó, no te quedes girando en eso. Haz algo distinto, conviértelo en oración. Señor, perdóname, ayúdame, enséñame, y sigue adelante. Porque la vergüenza quiere que te quedes inmóvil, pero Dios quiere que camines. Y puede que te sorprenda esto. Caminar también es parte de la sanidad. Hay heridas que no sanan solo con entenderlas, sanan cuando vuelves a vivir con esperanza, cuando vuelves a decidir, cuando vuelves a intentar, pero de otra manera. Ya no desde la desesperación, sino desde la confianza. Hay gente que piensa que para avanzar necesita sentir ganas, pero las ganas son cambiantes. La fe, en cambio, es una decisión, y este 2026 Dios te va a enseñar a moverte incluso cuando no sientas emoción, a obedecer incluso cuando la motivación baje, a seguir incluso cuando el ánimo no te acompañe, porque ahí se forja una fortaleza distinta, la fortaleza que no depende de un buen día. Y mientras aprendes eso, vas a notar que tu vida se empieza a ordenar por dentro. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tú ya no estás en caos interno, ya no estás corriendo con la mente desbordada, ya no estás reaccionando desde la herida todo el tiempo. Comienzas a responder desde la paz, y responder desde la paz es una de las señales más claras de renovación. Ahora quiero hablarte de lo que haces cuando nadie te ve, porque ahí es donde se decide mucho. Hay momentos donde estás solo, con tu teléfono, con tu mente, con tus recuerdos, con tus tentaciones, con tus dudas.
Y ahí es donde el 2026 puede marcar una diferencia enorme en lo secreto, no para que seas perfecto, sino para que seas libre, porque la libertad se construye en lo oculto, cuando decides no alimentar lo que te destruye. Tal vez hay hábitos que te drenaron en 2025, hábitos que parecían pequeños pero te robaron la paz, hábitos que te quitaron tiempo, energía, enfoque. Y este 2026 no se trata de que te odies por eso, se trata de que lo enfrentes con Dios. Porque cuando enfrentan las sombras con Dios, dejan de asustar. Y no tienes que hacerlo solo, no tienes que cargar con todo como si fueras de hierro. A veces la fe también es pedir ayuda. A veces es abrirte con alguien confiable. A veces es dejar de fingir que estás bien. A veces es decir, estoy luchando. Y eso no te hace débil, te hace valiente. Porque valiente no es el que nunca se quiebra. Valiente es el que se quiebra y vuelve a levantarse. Dios no se impresiona con tus máscaras. Dios se mueve con tu verdad. Por eso, si hay algo que te dolió mucho, no lo entierres como si no existiera. Entrégalo. No lo uses como identidad. No lo uses como excusa. Úsalo como puerta para que Dios te sane. Porque el dolor cuando se entrega se transforma, pero el dolor cuando se esconde se pudre. Y tú no naciste para pudrirte por dentro, naciste para vivir. Este 2026 también vas a tener que aprender a soltar la prisa, porque la prisa es enemiga de la paz. La prisa te hace tomar decisiones sin discernimiento, te hace hablar sin pensar. Te hace comprometerte con cosas que no debes, te hace buscar atajos, y los atajos suelen costar caro. Dios no tiene prisa contigo, Dios tiene proceso contigo, y en el proceso hay una palabra que va a ser tu compañera, paciencia, pero no la paciencia resignada, sino la paciencia con esperanza. Esa paciencia que dice, Dios está trabajando aunque yo no lo vea. Esa paciencia que no se rinde por falta de señales inmediatas. Esa paciencia que entiende que lo profundo tarda, pero permanece. Porque lo superficial se logra rápido, pero se pierde rápido. Lo profundo tarda, pero te sostiene. Y aquí viene algo que tal vez estabas esperando escuchar. Sí, viene alegría. Sí, viene alivio. Sí, viene gozo. Pero el gozo de Dios no es un chiste, no es una risa vacía, no es una emoción pasajera. Es una fuerza interna que aparece incluso en días normales, incluso en días donde todavía hay retos, pero ya no te derrumban. Es como un fondo de seguridad dentro del alma, como si por fin pudieras respirar sin sentir que te va a faltar el aire. Ese gozo no significa que todo será perfecto, significa que tu corazón ya no vive esclavo del miedo. Y ahora quiero que veas esto. El 2026 no es solo para que tú estés mejor, también es para que tú seas mejor para otros, porque cuando Dios te sana, te vuelve más compasivo. Cuando Dios te levanta, te vuelve más humilde. Cuando Dios te restaura, te vuelve un refugio para alguien que está pasando por lo que tú pasaste. Y quizá eso te sorprenda, que tu dolor no solo fue para ti, que tu historia puede ayudar, que tu proceso puede ser luz para alguien que se siente en tinieblas. No tienes que predicar, no tienes que impresionar, solo tienes que vivir restaurado. Y eso habla, porque la gente reconoce a alguien que fue sanado, no por lo perfecto, sino por lo real, por la paz, por la firmeza, por la forma en que ya no explota igual, por cómo ya no se desmorona igual, por cómo ya no se rinde igual. Y ese ya no igual es tu evidencia. Este año, cuando sientas que estás avanzando y de pronto una situación te sacuda, no lo tomes como señal de que retrocediste. Tómalo como un entrenamiento, porque cada vez que eliges responder con fe, fortaleces el músculo interno. Cada vez que eliges no volver al ciclo, lo rompes. Cada vez que eliges orar, en vez de desesperarte, te alineas. Cada vez que eliges descansar, en vez de controlarlo todo, te liberas.
Y sí, habrá días donde no lo harás perfecto. Habrá días donde volverás a sentirte vulnerable. Habrá días donde llorarás. Pero ahora lloras diferente. Ahora lloras con esperanza. Ahora lloras sabiendo que Dios no se fue. Y eso cambia el llanto, cambia la noche, cambia el amanecer. Por eso, si hoy estás pensando, necesito que mi vida cambie, empieza por el lugar correcto. Tu corazón. No esperes a que todo afuera sea ideal. Empieza adentro. Empieza en lo simple. Empieza en lo diario. Empieza con un Señor, guíame hoy. Empieza con un Señor, cuida mi mente hoy. Empieza con un Señor, dame paz hoy. Empieza con un Señor, ayúdame a soltar lo que no me pertenece. Y cuando lo hagas una y otra vez, te vas a sorprender de lo que Dios construye en ti. Porque este 2026 no se trata de que tú te conviertas en otra persona por presión. Se trata de que vuelvas a ser tú, pero sano. Tú, pero libre. Tú, pero firme. Tú, pero con Dios al centro. Y cuando Dios está al centro, el resto empieza a ordenarse. No necesariamente rápido. No necesariamente como tú querías, pero sí de verdad, y esa verdad te sostendrá. Y ahora quiero que vuelvas a recordar la promesa que te acompaña como columna. Dios va delante de ti. Eso significa que aunque hoy no tengas claridad total, puedes dar el siguiente paso. Porque el siguiente paso no lo das solo, lo das con un Dios que ya vio el camino. Así que no te paralices. No te apagues, no te encierres otra vez. Este año, aunque sea temblando, camina. Camina con propósito, camina con fe, camina con paz, camina con Dios, porque lo que viene no es para destruirte, es para renovarte. Y si el 2025 te desgastó, el 2026 no te tiene que consumir. El 2026 puede ser el año donde tu alma aprende a vivir sostenida. Y cuando el alma aprende eso, la vida cambia. Y ahora, antes de terminar, quiero que te detengas un momento. No avances todavía. No cierres esto como si fuera solo otro mensaje más. Quédate unos segundos en silencio y revisa tu interior con honestidad. Mira todo lo que has atravesado, mira cuánto resististe, mira cuántas veces pensaste que no ibas a poder. Y aún así, sigues aquí. Eso no es casualidad, eso no es suerte, eso es gracia. Hay personas que no entienden por qué siguen de pie después de un año tan pesado. No saben explicar de dónde salió la fuerza. No saben cómo sobrevivieron. Y la respuesta es simple, aunque profunda. No fue solo tu fuerza, fue Dios sosteniéndote cuando ya no quedaba nada más. Tal vez no sentiste su mano todo el tiempo, tal vez hubo días donde solo hubo silencio, pero hoy, mirando hacia atrás, puedes reconocer algo con claridad. No te soltó, y si no te soltó entonces, no te soltará ahora. El 2026 no llega para exigirte perfección, no llega para pedirte que olvides lo que dolió, no llega para decirte supéralo y sigue, llega para invitarte a caminar distinto, con más conciencia, con más descanso, con más fe, con menos miedo. Este nuevo año no empieza cuando todo esté resuelto. Empieza cuando decides confiar, empieza cuando eliges soltar lo que ya no te corresponde, empieza cuando dejas de cargar culpas viejas y permites que Dios te renueve desde adentro. No tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que probar que eres fuerte, no tienes que llegar impecable, solo tienes que llegar dispuesto a sanar, dispuesto a descansar, dispuesto a volver a creer. Porque aunque el 2025 te haya marcado, no tiene la autoridad para definir tu futuro. Tu historia no termina en el cansancio, no termina en la caída, no termina en la confusión. Tu historia sigue abierta y Dios sigue escribiendo. Y quizá hoy no veas el camino completo, pero no lo necesitas. Solo necesitas dar el siguiente paso con Dios. Uno, nada más, y luego otro. Y luego otro. Así se construyen los cambios reales.
Así se construye una vida renovada. Si llegaste hasta aquí con el corazón apretado, permite que se afloje. Si llegaste con miedo, permite que la paz entre. Si llegaste cansado, permite que Dios te sostenga. No estás atrasado, no estás fuera de lugar, no llegaste tarde. Estás exactamente donde Dios puede trabajar contigo. Y antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Pon tu mano en tu corazón, respira profundo y declara en voz alta, con calma y verdad: Dios, suelto lo que me pesó, suelto el 2025, recibo tu paz, recibo tu dirección y camino contigo en este 2026. No lo digas por decirlo, dilo como quien abre una puerta, porque a veces una sola decisión interna cambia la forma en que despiertas al día siguiente. Si este mensaje habló a tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que esté cansado por dentro, con alguien que necesite recordar que Dios no terminó con su historia. Y si quieres seguir caminando este proceso, suscríbete y quédate cerca. No para depender de mensajes, sino para seguir fortaleciendo tu fe paso a paso. Recuerda esto y no lo olvides. El mismo Dios que te sostuvo en la tormenta caminará contigo en cada día que viene. No estás solo, nunca lo estuviste. Y el 2026 puede ser el comienzo de una vida más ligera, más firme y más llena de propósito, si decides caminarla con Dios.